Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy nos hablas, Señor, de nuevo en parábolas, de modo que nos explicas las cosas que estaban, como dice al final del Evangelio de hoy, ocultas desde la creación del mundo, y de esta manera vos nos las querés revelar. Se ve que hay como una gran sabiduría escondida en cosas que parecen sencillas, o nos las presentás, Señor, como sencillas, pero que finalmente pueden ser muy determinantes. Y en la primera parábola nos hablas de ese grano de mostaza pequeño que un hombre lo siembra en el campo, lo entierra, desaparece, y que, siendo tan pequeño, llega a dar, con el paso del tiempo, una planta, un árbol tan grande que pueden venir a anidar en él los pájaros. Y a eso se parece el reino de los cielos. Y a mí me hace pensar, Señor, en primer lugar, en vidas de santos, que quizá al pasar por esta tierra no fueron personas así muchas veces tan reconocidas, pero que después de su obra, de sus escritos, de su experiencia, de su espiritualidad, incluso de su intercesión todavía, muchos pájaros pudieron venir a anidar. Y pienso en San José María, que en los comienzos de la misión que le encomendaste tuvo que pasar tantas dificultades, se encontró tan solo, y que después de su paso por esta vida, tantas personas rezan con lo que él rezó, son inspiradas con el mensaje que a través de él nos transmitiste de santidad en medio del mundo. Y cada uno seguro podemos pensar algún santo que, si bien pasó momentos de dificultad, de soledad, de ir como contracorriente, después su vida fue clave para muchos otros que vinieron después, por esa fidelidad y porque aunque quizá estaba solo en los comienzos, quizá incomprendido, después se convirtió como en ese árbol frondoso donde otros pudieron poner su nido. Y seguramente, Señor, en alguna medida te referís a estos casos, podemos decir, porque incluso vos mismo, Jesús, no fuiste siempre aclamado, sino que pasaste por esta tierra también con contradicción y abandonado, y después nos dejaste todo el árbol de la iglesia, ¿no? Y tu presencia. Pero también pensaba que este evangelio se puede aplicar a casos quizá no de santos reconocidos, que, que durante su vida tienen que probar la soledad, sentirse pequeños, pero que después tendrán como un gran efecto en el cristianismo, en muchas personas, sino pensaba también en nuestra propia experiencia de la fe, de la respuesta al camino que tu Padre, Señor, nos plantea. Pensaba más en nosotros, por decir así, ¿no? Que también se nos puede aplicar esto de que cosas pequeñas, cosas que no son llamativas y a cualquiera le pasan inadvertidas, pueden convertirse en el lugar de refugio para otros. Nuestra vida de fidelidad a Dios, nuestra vida de oración, nuestra amistad fiel, nuestro querer estar para los demás cuando nos necesitan, el sostener también la esperanza de otros cuando estamos a su lado. El reino de los cielos parece pequeño, está enterrado, y después, sin embargo,
da frutos. Y de esos ejemplos los hay también en la vida cotidiana, y quizá nosotros nos hemos sentido también cobijados por la fidelidad, por la entrega, por la gracia en el fondo, actuando en personas cercanas que han estado ahí cuando las necesitábamos, que nos han inspirado, que nos han sostenido, que nos han guiado. Y eso podemos hacer por los demás. Y de manera semejante, esa segunda parábola que nos decís, Señor, que se parece al reino de los cielos a un poco de fermento, de levadura, que se mezcla con toda la masa y que también, en este caso, es poquito, desaparece y que lo cambia todo, que cambia de que se tenga ahí un engrudo o algo que pueda convertirse en un pan, ¿no? Después de que actuó esa levadura que fermentó todo, después de que se horneó, se convierte en un buen pan. Y eso, quizá más todavía, podemos, Señor, imaginarnos nuestras respuestas diarias, respuestas a esos llamados que nos haces, vos mismo, Señor, a rezar, cada día rezar, por ejemplo. Llamados que nos haces a ir al encuentro con el prójimo, a estar para los demás. Llamados que nos haces a, personalmente, parecernos más a vos, Jesús. Como esas tres coordenadas, ¿no? Siempre presentes. Uno mismo, vivir según el Evangelio, los demás, que nos esperan, a quienes podemos servir, y Dios, ¿no? Con quien nos relacionamos. Bueno, ahí también puede ser que el reino de los cielos no sea algo llamativo, ¿no? Algo que nos vayan a ir aplaudiendo, algo que nos reconozcan. Y qué lindo, qué bueno, Señor, si nos regalás con esta parábola la esperanza de que un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? Como decía San José María. La esperanza de que esas obras, esas respuestas, esos actos que pueden ser varios cada día y muchos inadvertidos, son hacer el reino y tendrán una eficacia que va más allá de lo que en realidad nosotros podemos. Porque justamente ese reino es la acción divina. No es solo una técnica, no es solo cosas de cálculo y eficacia, cosas de nuestros talentos, aunque también los tengamos y los pongamos en juego, sino que es creer que Dios quiere actuar como entrelazando su acción con la nuestra respuesta con su propia eficacia, que es divina, y que cambia, y bueno, cambia un poco como lo que le sucede a esa harina con agua, que se convierte en un pan y deja de ser como un engrudo, que se convierte en algo digestible, comestible, sano, bueno. Y bueno, podemos pensar en nuestra oración de hoy si encontramos ese valor, si tenemos esa fe al responder en cosas pequeñas de cada día, cuando procuramos ofrecer a Dios el trabajo, cuando procuramos estar en lo que los demás nos necesitan, cuando procuramos responder con generosidad a esos pequeños llamados que nos hace el Señor, y ahí estamos haciendo la iglesia. Ahí está ese reino que cambia el mundo y hace que, como decía esta carta famosa de la antigüedad, Diogneto, que los cristianos son para el mundo lo que es el alma para el cuerpo. Bueno, no lo seremos porque nos la pasemos haciendo cosas muy llamativas y extraordinarias que nadie más podría hacer, sino porque buscamos responder, tener el oído atento y responder a esos llamados que Dios nos hace cada día. Quizá en estos ámbitos nos puede servir, ¿no? El mismo para rezar, en los demás para establecer vínculos, para servir, en nosotros mismos para parecernos a vos, Jesús.
Ayúdanos a, con esa mirada, darle importancia a las cosas pequeñas y cuando vos quieras y como vos quieras, saber también los frutos que tienen y si no los podemos ver, confiar en que vos los darás, como ha habido tantísimo fruto en la vida de nuestra madre, que fue tan normal y escondida que no le llamaba la atención a sus vecinos y los de su pueblo, y sin embargo era la primera que estaba haciendo el reino de los cielos, cooperando con su hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.